Educación y capitalismo afectivo. Algunos apuntes e ideas. Por Alberto Santamaría, filósofo y escritor, catedrático del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Ponencia desarrollada en el encuentro Avanzando en la Reflexión, que fue organizado por Consejo Educativo de Castilla y León el 24 de febrero de 2024. Podcast 1. Educación y estructura de sentimientos en el capitalismo. Gracias a vosotras, a vosotros. Gracias por la presentación de ambas. Ya he resumido casi lo que voy a contar, con lo cual tampoco voy a extender mucho. Quiero agradecer que la invitación que me habéis hecho para compartir este sábado por la mañana. Sobre todo porque yo no soy pedagogo, ni vengo del... O sea, soy profesor en la universidad, pero no soy, digamos, un teórico de la educación, y lo mío es el ámbito probablemente educativo en sentido teórico, ¿no? Mi ámbito fundamental es el ámbito de la teoría cultural, ¿no? Yo voy más al ámbito de la teoría de la cultura más que la educación. Sin embargo, yo creo que hay una serie de elementos en los cuales la teoría cultural y la teoría educativa se conectan, se engarzan, ¿no? Yo creo que en este libro, que es un poco en el que me voy a basar, hay muchos de esos elementos, ¿no? Yo creo que el tema de salud mental está ahí presente, es decir, si tuviera que resumir en una línea, ¿cuál es el problema de salud mental? El capitalismo. No hay otra... Ahora, la cuestión está en que hay que ver cómo se desarrolla, cómo se despliega todo eso, ¿no? Yo, en el rato que tengo, voy a intentar, tiendo a enrollarme, por eso si veis que me voy muy arriba, muy por me podéis parar, me podéis interrumpir cuando queráis. Yo voy a tratar, sobre todo, de hilar una serie de caminos para comprender a qué he llamado yo capitalismo afectivo, y cómo algo que parece tan ajeno al capitalismo, si pensamos el capitalismo como una gestión económica, el capitalismo como una cuestión vinculada, pues, a la productividad, etcétera, etcétera, cómo esa palabra afectivo está tan presente en el núcleo del capitalismo. Parece que lo afectivo sería una cosa distinta del capitalismo, ¿no? Y yo voy a tratar de explicar, o tratar de entender, que es lo que he hecho en el libro, tratar de entender que para el capitalismo es fundamental el control de los afectos y la estructuración de los afectos, sobre todo de los años 70, 80 para acá. ¿Vale? Es un poco lo que voy a tratar de comentar. Hay un concepto que a mí me gusta mucho para explicar esto, que lo suelo utilizar en las clases y en las charlas que doy sobre esta cuestión, que es un concepto que utiliza un teórico, un filósofo británico, que es Raymond Williams, que utiliza la expresión estructura de sentimientos. Raymond Williams es un autor que utiliza este concepto, que es muy interesante, para comprender cómo cada generación y cada época tiene formas de circunvalar y de encerrar lo que es dado a decir, lo que es dado a sentir, lo que es dado a conocer, ¿no? Y como los límites de lo que es decible, sentible, pensable de cada periodo, ¿no? Fijaos la expresión estructura de sentimientos, pero estructura tiene una visión algo más sólido y los sentimientos como algo más fluido, ¿no? Pues Raymond Williams considera que cada periodo, cada contexto, cada generación incluso tiene su estructura de sentimientos. Es decir, podemos hablar el mismo idioma que nuestros hijos, pero no hablamos el mismo lenguaje que nuestros hijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque su estructura de sentimientos es distinta a la nuestra, ¿no? Es una estructura de sentimientos. Pero a su vez hay una, digamos, estructura de sentimientos general, ¿vale? Lo que viene a decir Raymond Williams es que quien domina la estructura de sentimientos general, controla la realidad, ¿vale? Es decir, aquel que pone los límites de lo decible y lo sensible se controla la realidad. Y por lo tanto, un elemento fundamental del control de la estructura de sentimientos en un periodo como el nuestro es la educación. La educación es un territorio donde los sentimientos, la estructura de sentimientos dominante, se penetra constantemente, ¿vale? Es decir, la educación es una herramienta fundamental a través de la cual la estructura de sentimientos dominante se deja permear en la vida cotidiana, ¿vale? Es decir, pues eso, hace 50 años que haya asignaturas de espíritu emprendedor sería impensable. Pero ahora nos parece lógico, ¿vale? O dicho de otra forma, lo que viene a decir Raymond Williams es que educar siempre es adoctrinar. O sea, no existe la educación fuera, no existe el estado cero de la educación, o el grado cero de la educación, ¿vale? La educación siempre está permeada por las estructuras de sentimientos personales, colectivas y totales, ¿vale? Es una cuestión que tiene evidente. Y la estructura de sentimientos dominante en un periodo como el nuestro es vinculada fundamentalmente a la estructura de sentimientos del propio desarrollo del capitalismo, de las condiciones de producción y las condiciones de
de adhesión al relato capitalista, ¿vale? Es una cuestión que tiene que ver con este concepto que creo que es muy interesante, que es tratar de identificar, por lo tanto, los límites de lo decible de un periodo, de un contexto, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuáles son los límites de un periodo? Por ejemplo, hace 30 años podríamos estar perfectamente fumando aquí. Si viajásemos en el tiempo hace 30 años y dejásemos a las personas que están fumando, ¿pero cómo fumáis aquí? Pues que, ¿por qué no? Vamos a fumar aquí. Yo cuando era pequeño el pediatra fumaba mientras te atendía. Es decir, era la estructura de sentimiento del periodo, ¿vale? No hace falta carteles de prohibido fumar. No hace falta un policía esperando a ver si estamos fumando o no. ¿Por qué? Porque las dinámicas del modelos de poder se encargan no de someternos a través de la violencia o de la multa, sino que se pasa que sintamos que no debemos hacerlo. Si yo me pongo aquí a fumar, pues no debo hacerlo. No es porque tenga miedo que me pongan multa, es que no debo hacerlo. No sé si me explico, ¿vale? Esas son las estructuras de sentimiento de un periodo. Lo que se puede decir, lo que se puede sentir, y quien controla esas dinámicas, controla él. Por eso hay tantas tensiones en lo que se llama la lucha cultural, la batalla cultural, tantas tensiones en lo que se puede decir, lo que no se puede decir, cómo generar esos espacios, ¿vale? Por eso la derecha tiende a tener un elemento muy interesante, que es la derecha, por ejemplo, un problema que dice la derecha que tiene la izquierda, es que la izquierda está constantemente diciendo lo que tienes que hacer, cómo tienes que hablar, lo que tienes que decir, mientras que la derecha se amolda a todo eso. Luego lo veremos en un proceso para que entendáis un poco las dinámicas de dominación de los afectos. No me quiero extender con esto. Por lo tanto, no hace falta ya la violencia, sino que el control es a través de los sentimientos, ¿vale? Yo no fumo porque tenga miedo a que haya un policía ahí fuera, fumo porque siento que no debo hacerlo, ¿vale? Bien, bueno, aquí tenía que apuntar alguna serie de televisión que explica, hay una serie de televisión que es muy curiosa, que se llama Life on Mars, como la canción de David Bowie, en la que un personaje tiene un accidente y viaja en el tiempo. Bueno, si está en el coma o está... bueno, la cosa es que el hombre viaja, es un policía que viaja a los años 70, y claro, ¿qué es lo que le llama la atención? Que entra en comisaría y la gente está fumando, ¿no? O el modo en el que sus compañeros tratan a las mujeres que entran, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque hay un cambio en la estructura de sentimientos, ¿vale? Bueno, por ello que este concepto de estructura de sentimientos me parece muy interesante para entender este Raymond Williams, ¿vale? Este PowerPoint, si quieres, lo puedo pasar si queréis.